En esta tarde me gustaría que meditemos un momento en la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis en el capítulo 3, los versículos 14 al 22, pero vamos a estar más que todo enfocados en dos versículos, el verso 18 y el verso 20. Pero vamos a leer estos versículos porque quiero que meditemos en el llamado paternal de Dios, como Dios nos llama a la adoración. Así de que lo leemos, creo que la página 906, para los que tienen la Biblia ahí. Lo leemos y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sean descubiertas la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un poco complicado, ¿verdad? Esta es la última iglesia a la que se le escribe. El Asia Menor es prácticamente donde los apóstoles hicieron su trabajo misionario. 7 iglesias que son reconocidas en el Nuevo Testamento, a estas 7 iglesias se les escribe. Esta es la iglesia de la Odisea, una ciudad muy próspera, con muy buenos fundamentos cristianos, pero parece que su devenir en la vida cristiana se alejaron del conocimiento de Dios y empezaron a formar su propia religión, a tal grado que dieron lugar a la herejía que entraba en la iglesia. En esta iglesia estaban los nicolaitas, en esta iglesia también estaban los Jezabel, en fin, había mucha degeneración en esta iglesia. Pero me llama mucho la atención porque en el verso 20 Dios hace un llamado. Pero si ustedes ven, el llamado que Dios hace es un llamado bien paternal. ¿Por qué digo paternal? Porque solamente en la casa del Padre uno puede entrar con mucha confianza como hijo, ¿verdad? Y comer y agarrar de lo que hay allí. Eso no lo hace uno ni en la casa de los hermanos, no lo hace de la misma manera. Pero por ejemplo, yo cuando voy a la casa de mi mamá, con toda confianza puedo ir a la refrigeradora y agarrar lo que está ahí, porque no sé, es esa parte de la filiación que nos une, la que nos da esa capacidad de poder hacer eso. Eso no se hace en la casa de un desconocido. Entonces el Señor está diciendo, fíjese, si lee el verso 20, dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Usted nunca entra de golpe a una casa, no puede hacerlo, usted tiene que tocar, y aunque sea la puerta de la casa de su padre, usted toca primero para entrar. ¿Sí? Es mostrar respeto por el lugar donde está. Entonces, pero dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré a él, y cenaré con él y él conmigo. ¿Se dan cuenta del ambiente que está proponiendo el escritor? Es un ambiente de camaradería, es un ambiente de amistad, es un ambiente de amor, es un ambiente de fraternidad, la que está proponiendo. De esto es lo que yo quiero hablarles hoy. Lo bonito que es convivir los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice el salmista, ¿verdad? El cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte de Hermón, que da un rocío tarde y mañana, ese monte, por la depresión que hay en ese monte. Entonces, cuando nosotros vemos este versículo, podemos ver que el llamado de Dios es amoroso y de compasivo. Es un llamado lleno de amor y de compasión. Entonces tenemos que verlo desde el punto de vista: Dios no quiere que sus hijos se pierdan. Dios no quiere que sus hijos se pierdan. Eso no significa que no hay personas que se van a perder, ¿sí? Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, pero solo aquellos a los cuales el Espíritu Santo prepara el corazón oirán el llamado de Dios. El llamado es para todo el mundo. ¿Y cómo hacemos el llamado? A través de la predicación de la palabra, a través de las alabanzas que se componen, a través de los ministerios que se desarrollan en la tierra. Eso es un llamado a la humanidad al arrepentimiento. Sin embargo, solamente aquellos que sean preparados por el Espíritu Santo para oír la voz de ese llamado van a ser alcanzados por el Evangelio. No va a decir que no tenemos que preocuparlos si nos rechazan y uno les dice vamos a la iglesia y no quiere. No tenemos que preocuparnos por eso, porque al final si el Espíritu Santo no trabaja en la persona, nosotros no podemos hacer nada. Hermanos, el primero de esto que nosotros podemos ver es el amor de Dios, el amor con el que Dios hace este llamado. El amor de Dios está estrechamente conectado con un atributo muy importante de Dios, que es la longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Longa es una palabra compuesta de dos palabras latinas. La primera es longos, que significa largo, o long, donde se traduce la palabra en inglés long, significa largo o una distancia muy grande. Y la otra es ánimos, que significa ánima o alma, en otras palabras. Estas dos palabras unidas tienen un significado bíblico que se llama, y es un atributo de Dios que se llama longanimidad. Ahora, ¿qué es la longanimidad? La longanimidad es la paciencia que Dios tiene con nosotros. Y nos sigue llamando y llamando y llamando, aun cuando la humanidad le está rechazando constantemente. Dios le sigue llamando para que venga al arrepentimiento. Esa es longanimidad. Dios nos tiene paciencia y Dios tiene, en esta paciencia, Dios es constante, porque no llama un día y deja un mes y vuelve a llamar. No, Dios nos llama desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos sigue llamando al arrepentimiento. Y después de eso tenemos la otra palabra, constancia. Constancia. Dios es constante en ese llamado a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él nos ama con amor eterno. Él nos ama con compasión. Él nos ama con esperanza de que nosotros, a través de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, podamos entender que necesitamos de Dios. Que no venimos a la iglesia, porque va a estar el fulano y tal, porque va a estar bonito y el culto. No, venimos a la iglesia porque es una necesidad espiritual. Estar en la presencia de Dios, unidos los hermanos juntos. Esa es la idea central de esto. Hermanos, Dios nunca se ha dado por vencido con sus hijos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué no ha venido el Señor todavía? ¿Por qué se ha tardado tanto el Señor?
salvado lo que tenía que salvarse. Pero Dios no. Han pasado milenios y el Señor todavía está esperando que vengamos al arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama con amor eterno. Él nos amó desde antes que nosotros existiéramos. Desde entonces Dios nos amó y constantemente Él nos sigue amando, aunque nosotros somos necios, somos insensatos y somos malagradecidos en cuanto a la salvación. Nosotros no podemos decir que nosotros estamos agradecidos por Dios, por lo que Dios ha hecho, porque nuestros actos de rebeldía muchas veces manifiestan otra cosa y no esa gracia que Dios nos ha dado. Entonces nosotros tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos y mantengamos esta perseverancia en los caminos del Señor. Ahora pensemos un momento en el contexto en el que este llamado se da. Miren, llama la atención la manera como el Señor se presenta a esta iglesia. Esta iglesia es la última de las iglesias a las que se describen las cartas, las 7 cartas en el Apocalipsis. Sin embargo, hay una peculiaridad de esta iglesia. La iglesia de la Odisea era la más perversa de todas las iglesias del Asia Menor. Era la más perversa. Así es que en su mensaje a la iglesia el Señor se presenta como el amén. Fíjese bien, ¿qué significa la palabra amén en la Biblia? Cuando nosotros decimos amén, ¿por qué decimos amén? Estamos asegurando, así es. Así como el hermano dice, así es. Así como la palabra del Señor dice, así es. Es una palabra muy importante en nuestro vocabulario cristiano. Amén, hermano, aunque ahora se utiliza vagamente, pero bíblicamente hablando es una palabra muy importante en nuestro vocabulario cristiano. Pero Él se presenta como el ¿qué? Como el amén, el que es, el que así es y el que así hace las cosas. Por eso Él dice prácticamente, el amén es el que está escribiendo, el que todo lo puede está escribiendo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Fíjense bien, testigo fiel y verdadero. Fidelidad. Él cumplió a perfección la promesa que el Padre había hecho a la humanidad. Pero también después de esto, en la fidelidad, también tenemos el verdadero. ¿Por qué el verdadero? Porque en Él no hay falsedad. En Cristo no encontramos ni una pizca de falsedad. Todo su ser es la verdad, el amén perfecto, el manifestado en Él. Por eso es que Él dice, el principio de la creación. Honestamente no sé a qué se refiere esto del principio de la creación. Es muy posible que se refiera al que estuvo en el principio creacional, creando todas las cosas. Estuvo en el principio de la creación. Lo importante es que hace una pausa y dice, esto es lo que dice el amén. Y aquí, mire, el mensaje que le manda es un mensaje duro, un mensaje de juicio. Si no te arrepientes, si no dejas esto, si no haces esto, yo voy a venir con esto sobre ti. Y comienza y le dice, yo conozco tus obras. ¿Quién más que Dios? Yo escudriño el corazón, la mente, la intención. Yo escudriño todo. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío, ni eres caliente. Hermanos, esto es terrible. Al analizar esta porción de la manera correcta, es terrible. Ni eres frío, ni eres caliente. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tomado, sobre todo en la mañana, agua tibia? Es horrible tomar agua tibia. ¿Se imagina usted que Dios nos está comparando con agua tibia en la boca? Es que eso da náusea cuando uno echa agua tibia sin azúcar o sin café o sin otra cosa, da náusea. Y Él dice, por cuanto no eres frío ni eres caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Pero a qué se refiere? El Señor está utilizando dos términos muy importantes. El frío. Bajo temperaturas extremas no hay vida. Bajo temperaturas
donde hasta los osos polares se mueren por un determinado tiempo, no hay vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Cristo, que es la vida, aunque usted sea un témpano de hielo, pero bien formado, Dios da vida. En el frío extremo, Dios inyecta vida. Pero en el calor extremo, también Dios inyecta vida, porque también en el calor extremo no hay vida. ¿Sí? Si nosotros nos acercáramos más al sol, desaparecemos, porque no podemos llegar a ese lugar. Pero Él está diciendo: yo con los que son evangélicos sancochados no quiero tener nada que ver. Y eso es lo que está diciendo. Yo estoy con todo, con aquellos que ni son, que no tienen vida, pero yo inyecto vida para traerlos a la vida. Pero aquellos que dicen que son cristianos y sus obras son paganas, yo no quiero nada con ellos. Eso es lo que está diciendo el Señor en estos versículos. Y luego pasa a otro punto muy importante. Los laodicenses deben cambiar su actitud. Él les llama, es un llamado al arrepentimiento. Él les dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Y fíjense que cuando uno hace un estudio de esta palabra, encuentra que es un imperativo: arrepiéntete. O sea, no es, mira, si quieres arrepiéntete, o si te gusta arrepentirte, yo te voy a perdonar. No, Él está diciendo con autoridad: arrepiéntete, arrepiéntete. Entonces, vea lo que dice el verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desventurado. Mire los calificativos que le da a esta iglesia el Señor, es terrible. Y yo no lo estoy inventando, ¿verdad? Usted puede revisarlo ahí. Dice: tú eres un desventurado, una persona sin dirección, una persona que no tiene ninguna dirección. O sea, para donde da el viento, ahí te mueves. Miserable, es una persona que no tiene nada. Y ojo, que te está haciendo una comparación. Ustedes dicen que son ricos y los laodicenses eran ricos, tenían mucha plata, porque habían dos minerales importantes en esta ciudad que ellos vendían y de eso se habían enriquecido. Pero les dice: ustedes dicen que son ricos, pero son miserables. En otras palabras, no tienen nada. Ahora, para entender qué está diciendo el Señor, debemos de ir a Juan capítulo 15, verso 5, donde el Señor dice: separados de mí. ¿Qué hacemos nosotros separados de Dios? Nada podéis hacer. O sea, separados de Dios nosotros no somos nada. Y aunque tengamos millones de dólares, aunque tengamos toda la educación del mundo, aunque seamos un príncipe, separados de Dios no somos nada. O el Salmo 1, ¿verdad? Dice que el bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, pero dice que los malos son como el carro que arrebata el viento, y los perversos no se levantarán en el juicio de los justos. En otras palabras, lo que está diciendo el Salmo es: los que no son de Dios no son nada en este mundo. Nada. Así es como lo está poniendo. Son, como dice Jesús acá, porque este es Jesús el que está mandando este mensaje. Son ¿qué? Miserables, pobres, ciegos y desnudos. En otras palabras, la vergüenza irá con ellos toda su vida. Toda su vida. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Tercero, son ciegos. Y fíjense que curiosamente, esta ciudad, uno de los minerales que tenía era un polvo. Era un polvo que se diluía en agua. Y ese polvo servía, pero perfectamente para la sanidad de la vista. O sea, usted diluía ese polvo en agua y lo ponía en gotas en sus ojos, y hasta podía recuperar la vista a una persona. Y el Señor dice: pero ustedes son ciegos, tienen la cura para la ceguera física, pero son ciegos espirituales.
Ahora veámoslo desde el punto de vista cristiano. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios que es nuestra guía cotidiana, es nuestra vida, es lo que nosotros nos lleva a ser lo que somos. La pregunta del millón es: ¿cuántos leemos la Biblia? ¿Cuántos la leemos diariamente? Y yo no estoy apuntándole a nadie. Solamente les estoy diciendo lo que el Señor está diciendo. Ustedes tienen colirio. Ustedes tienen colirio. Pero no lo usan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ceguera espiritual anda con nosotros todo el tiempo. En otras palabras, somos guías ciegos, guías de ciegos. O sea, un ciego llevando de la mano a otro ciego. Cuando no leemos algo, pero yo sé que ustedes son buenos para leer la Biblia. Entonces eso se aplica en otro lado, no acá, ¿verdad? Entonces ellos se jactaban y decían, mire, el verso 18 dice: por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si usted quiere ver perfectamente, tiene que leer la palabra de Dios. Es el consejo de Dios para nuestra vida. Es donde nosotros encontramos la razón para existir. Entonces necesitamos leer la palabra de Dios. Los laodicenses se habían enriquecido, y era por vender este colirio. Se habían hecho prácticamente de mucha plata y de mucha opulencia en sus casas por vender este colirio, y por todos lados se negocio. Y está bien hacer negocio. Yo no estoy diciendo que es malo hacer negocio. Yo lo que estoy diciendo es que el Señor le dice: tú tienes un colirio para hacerte rico, pero esa riqueza te ha hecho pobre. Esa riqueza es la que te ha... Les voy a poner algo bien sencillo y bien práctico. ¿Cuántos de nosotros prácticamente no nos congregamos el domingo por ganar dinero? No nos congregamos porque me salió un trabajo el día domingo y yo no me voy a congregar porque voy a ir. La pregunta es: ¿perdemos más o perdemos menos nosotros dejar de trabajar el día domingo? Es el día del Señor. Y sabe que es muy cierto que era bajo la ley. La ley estipulaba que la persona que trabajaba el día sábado tenía que ser desechada del pueblo. Dios lo desechaba, tenía que ser sacado del pueblo. Y por eso hubo grandes guerras, grandes problemas. Yo sé que acá vivimos en un país donde si no trabajamos no comemos, pero tenemos 6 días para trabajar. Y si no hacemos el dinero para hacer las cosas que tenemos que hacer en los 6 días, el día domingo es poco lo que vamos a hacer. Es solamente un consejo que les doy. ¿Por qué? Porque el escritor, el Señor le está diciendo a esta iglesia: ustedes se han enriquecido con colirio, pero sus ojos están ciegos por el mismo colirio que venden para enriquecerse. Así que le dice: compra de mí compra el verdadero colirio, el que sí te va a dar vista buena. Yo reprendo, dice, y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El llamado de Dios al arrepentimiento. Miren, Él comienza, y si ustedes lo ven, no lo vean desde el punto de vista: ay, este hermano Jesús hoy sí nos está paliando. No lo vean desde el punto de vista. Véanlo desde el punto de vista de la palabra de Dios. El Señor, así como da la exhortación y da el latigazo, también está dando consolación. En el verso 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, la palabra de Dios, el fin que tiene es llamarnos al arrepentimiento. Ese es el fin que tiene, y aunque a veces duele. Dice: por eso, dice el verso 19, sé pues celoso y arrepiéntete. Y luego pasa a la invitación. A la invitación. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, yo hago la herida, pero también
doy el antídoto para la sanidad. Yo sé lo que usted necesita. Entonces, cumpliendo este llamado, Jesús se presenta en su estado de gloria, al verso 20. Cuando Juan ve al Señor con el que había compartido 3 años y medio prácticamente, en un estado glorificado, en un estado glorioso, Juan cae de espaldas, Juan se lamenta por lo que está viendo, pero al mismo tiempo Dios mismo le da ánimo, le dice: Juan, no te preocupes, yo estoy contigo. Luego Jesús, en su primera venida, Él vino como Salvador. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. En su primera venida, Él vino como Salvador, pero en su segunda venida, Él viene como juez. Y este es el problema. El problema es que ahora vivimos en el tiempo de la gracia, pero viene el momento en que el Señor descenderá del cielo, y si ustedes quieren asegurarse de eso, Apocalipsis capítulo 6, los últimos 3 versículos, dice que los cielos se enrollan como un pergamino, y los hombres ven el trono de Dios descender a la tierra. ¿Para qué? Para juzgar. Vienen con juicio ese día. Y los hombres gritan: montes, caed sobre nosotros, peñas, caed sobre nosotros, y escóndeme del que está sentado en el trono y del Cordero. Ponen los 2 grandes personajes de la historia de redención, Dios el Padre y el Cordero el Redentor. Vienen del cielo descendiendo como testimonios de que todo lo que la Biblia dice es real y verdadero. Hoy los hombres se burlan de nosotros porque predicamos el Evangelio, pero ese día dirán a los montes: caed sobre nosotros y escondernos del que está sentado en el trono. Es aquí donde se cumple también Filipenses capítulo 2 verso 11, donde dice: y toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tienen que doblarse ante el que está sentado en el trono. Hermano, ahora nosotros estamos viviendo ese tiempo de gracia. El reino se inauguró en la primera venida del Señor, pero en la segunda venida del Señor el reino se consuma y entramos a la eternidad. Pero antes de que se consuma, Dios tiene que ejecutar su juicio en este mundo. Por eso es que en el verso 20 dice: si alguno oye mi voz, venga a mí, y yo iré a él, y comeremos los dos, él conmigo y yo con él. Comeremos el maná. En esta parte de la Biblia, de lo que se está hablando sobre todo es de la fiesta del Cordero. Después del juicio viene la gran fiesta donde Cristo se casa con la iglesia y reinan juntos para toda la eternidad. Las grandes bodas del Cordero. Por eso es que Él dice: yo estoy llamando, vengan y coman conmigo y yo comeré con ustedes. A lo que se refiere es el ya y el todavía no. El ya significa que ya nosotros podemos disfrutar de los beneficios de la gracia de Dios, pero todavía falta la consumación. Y en esa consumación nosotros vamos a ver a Cristo, a este glorificado. Hermanos, yo quiero concluir con un versículo de la palabra del Señor. Se encuentra en Cantar de los Cantares, el capítulo 5, el verso 2 y el verso 5. En este pasaje, la Sulamita, y es muy posible que el rey Salomón tienen una conversación, pero esto también simboliza la última cena, esto también simboliza el último casamiento que se va a celebrar, y es el casamiento de la iglesia con el Señor. Y dicen: yo dormía en forma de lírica, de poesía. Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Yo me levanté para abrir a mi amado. La respuesta:
de la Sulamita. Ahora, si ustedes van a Apocalipsis capítulo 22, se cierra prácticamente con las mismas palabras. En el verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el Espíritu y la iglesia. Mira bien, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la respuesta que debemos de tener nosotros. Ven, Señor, ven. Y Cristo está a las puertas. Créanme que hoy más que nunca el Señor está llamando con un llamado eterno a las personas al arrepentimiento. Dios nos ayude, ¿verdad? Oramos al Señor.